Bueno, pues les agradezco mucho, os agradecemos a todos vosotros que hayáis venido a esta rueda de prensa. Soy Damián Castaño, el jefe de prensa del Parlamento Europeo en España, y hemos organizado esta rueda de prensa al Parlamento Europeo y la Comisión Europea para presentaros la conferencia sobre el futuro de Europa, una reunión que hay específica transfronteriza de jóvenes europeos, jóvenes extremeños y jóvenes portugueses que organizamos aquí en Badajoz. Os voy a presentar a las personas que tenemos aquí invitadas, aunque todos los conocéis. Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura. Le agradecemos su asistencia y su participación en esta rueda de prensa. También al alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera. Muchas gracias por venir. Y los dos eurodiputados que van a participar en este seminario organizado, como os digo, por la Comisión y el Parlamento Europeo. Son además dos eurodiputados extremeños, que son Ignacio Sánchez Amor, del Grupo Socialista, y María Eugenia Rodríguez Palop, del Grupo de la Izquierda. Vamos a darle la palabra a cada uno de ellos al principio y luego al final habrá tiempo para las preguntas. ¿De acuerdo? En primer lugar va a hablar el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Damián. Agradeceros a todos los medios que estáis aquí, el que nos acompañáis esta mañana, por supuesto también al presidente de la Junta de Extremadura y a nuestros eurodiputados, porque es verdad que a veces se tiene la sensación de que Europa está muy lejos y nada más lejos de la realidad, ¿no? Al final Europa, tuve ayer la oportunidad de poder acompañar ya a los estudiantes, a los participantes en este encuentro, en un acto muy bonito en Santa Catalina, de un encuentro precisamente con nuestros representantes extremeños en el Parlamento, y Europa, como decía, está mucho más presente y está mucho o tiene mayor importancia de lo que cada uno de nosotros seguramente cuando nos levantemos por la mañana seamos en ese sentido conscientes, ¿no? Además se hace aquí en la ciudad de Badajoz, lo cual agradezco especialmente por la especial vocación europea y transfronteriza que tiene esta ciudad. Badajoz es eurociudad, pero no solo es eurociudad, sino que también es creo que el nexo de unión más potente, con permiso de alguna otra localidad española y portuguesa del norte. Yo creo que es el nexo de unión más fuerte que existe entre dos países vecinos, hermanos, componentes de la península ibérica, como son España y Portugal, pero además de eso son profundamente europeístas, que además tuvieron la oportunidad de entrar en Europa de la mano y desde el 86 tener la oportunidad de, gracias al esfuerzo europeo, gracias a la solidaridad también europea, tener la posibilidad de poner en marcha proyectos transfronterizos absolutamente transformadores que han permitido que a día de hoy, pues tanto España como Portugal, Extremadura y el Alentejo más en concreto, pues tengamos una relación mucho más fluida, no solo en los ámbitos comerciales, industriales y de relaciones laborales, sino también en el ámbito social y deportivo, ¿no? Que creo que es la base fundamental de la construcción europea y lo que hace que todos aquellos que somos europeístas declarados pues pongamos en valor y defendamos con fuerza y con ardor este proyecto europeo que a día de hoy, por desgracia, pues hay algunos que quieren ver malogrado. Darles la bienvenida, como decía, a la ciudad, agradeceros vuestra presencia aquí. Yo creo que va a ser, ayer ya lo fue y hoy va a ser una gran jornada de conocimiento, de intercambio, de construcción del proyecto europeo y que, como decía, que se haga aquí en una ciudad como Badajoz con esa vocación ibérica y europeísta, pues yo creo que es importante. Por mi parte nada más, muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Alcalde, yo querría hoy decir que estamos aquí dos eurodiputados, pero que no hemos venido con nuestra propia agenda personal y con la agenda de nuestros grupos. Estamos aquí como institución, como Parlamento, y yo creo que es bueno que además de que podamos aparecer en representación de nuestros grupos o de lo que estemos haciendo, cada uno en las comisiones en las que estamos, creo que es bueno que vengamos como institución, porque a veces somos percibidos solo como diputados de un grupo o de otro con una determinada agenda, y el Parlamento Europeo es una institución europea que nosotros defendemos ahora que la conocemos y de la que seguramente teníamos una idea diferente, tanto Marijón y yo cuando llegamos no hace tanto tiempo. El Parlamento Europeo es una institución exigente consigo misma y con las demás. No siempre es una institución cómoda. A veces hacen en el juego institucional europeo una labor de pepito grillo moral que yo creo que la engrandece y ahí hay que recordar también la figura de David Sassoli, que murió ejerciendo en el final de su mandato como presidente del Parlamento Europeo. Por tanto, me alegra venir como Parlamento Europeo, digamos, con esa labor institucional. Y venimos a una ciudad, como decía el alcalde, que ha sido siempre la
la quilla de la cooperación transfronteriza con Portugal en Extremadura, un dossier que muchos sabéis que yo he dedicado buena parte de mi vida política y que me agrada siempre volver a él, y además con jóvenes y además con un formato de la Conferencia del Futuro de Europa que nos gustaría pensar que va a dar lugar a algo diferente. Hasta ahora las grandes conferencias de reflexión sobre la Unión Europea eran de arriba abajo, estaban formadas por políticos, por intelectuales, por las élites, si queréis. Ahora las nuevas plataformas nos han permitido un formato nuevo y nos gustaría pensar que al final va a salir algo diferente. El formato nuevo es que es de abajo arriba. Se basa todo en recoger, mediante esas plataformas digitales, la opinión de miles y miles de ciudadanos europeos, jóvenes y no jóvenes, también representados en los plenarios de la conferencia por 200 ciudadanos europeos elegidos al azar, pero con criterios estadísticos para que sean representativos, y están trabajando con esa fórmula. Primero, qué se pide por parte de los ciudadanos, y luego un análisis ya conjunto de los ciudadanos con algunos representantes institucionales. Y en el caso del evento que nos concita aquí, además con los jóvenes, nos han preguntado en algunos medios de comunicación el desapego de los jóvenes respecto de la Unión Europea. Bueno, yo no creo que sea muy diferente del desapego si lo hay respecto de la política en general y de la política nacional o regional, pero también creo que es que están asumiendo de una manera muy natural cuestiones europeas de las que olvidan su origen. Se dice que los jóvenes están poco involucrados, pero cualquier joven extremeño le hablan del Erasmus y sabe perfectamente lo que es. Por tanto, quizás estamos asumiendo de una manera muy natural y absorbiendo cuestiones europeas sin siquiera darle o subrayar el hecho de que vienen de Europa. Y esas son las cuestiones que nos concitan aquí. El Parlamento Europeo, por esa labor institucional en el juego de las instituciones de la Unión Europea, una ciudad como Badajoz, que ha sido siempre quilla de la cooperación transfronteriza, un nuevo formato, la Conferencia para el Futuro de Europa, en la que pretendemos que esa voz de los ciudadanos dé lugar a la agenda política de los próximos años, y los jóvenes que nos han dicho las encuestas su preocupación por el cambio climático, su preocupación en el caso de Extremadura por algunas cuestiones de comunicación, la necesidad de solidaridad entre las naciones y una agenda que yo creo que será posible perfectamente incluir en las agendas, supongo, de la comunidad autónoma, nacional y de la Unión Europea. Encantado de estar aquí con vosotros y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, encantada de estar aquí, también acompañada con el presidente, con el alcalde, con mi compañero Nacho, encantada de representar aquí al Parlamento Europeo, que es lo mejor que hay en la Unión Europea. Quienes representamos a la soberanía, quienes representamos al pueblo somos nosotros y nosotras. Y encantada también de representar a Extremadura en Europa, porque sí que tenéis que saber que somos la voz de Extremadura. Somos dos, somos pocos, de 701 en este momento, pero estamos muy orgullosos de representar a Extremadura, que es bueno, pues una región de la que solamente se habla muchas veces para bueno, pues para señalar la despoblación, la falta de comunicación, la necesidad de ayuda, pero que tiene mucho que aportar a la Unión Europea. Estoy en la Comisión de Agricultura y en este ámbito, bueno, pues lo puedo acreditar, ¿no? Y bueno, Europa legisla y condiciona el 70% de la legislación en todos los Estados miembros. Haríamos bien en tomárnosla muy en serio. El papel relevante que ha adoptado tanto en la pandemia como en la pospandemia y ahora con la invasión de Ucrania creo que es suficiente, ¿no?, para ver bueno, lo importante que es pertenecer a Europa y para tomar conciencia de que fuera de Europa no hay futuro absolutamente para nadie. Lo digo porque ese desapego del que hablaba Nacho, del que muchas veces las encuestas, bueno, pues nos hablan también, ¿no?, en relación a la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes, bueno, pues hay que revertirlo, ¿no? Por eso en buena parte estamos aquí y por eso se articula la Conferencia sobre el Futuro de Europa, para que
la gente tome conciencia de la necesidad de tener un territorio cohesionado, integrado, de ser una auténtica comunidad política y de dar pasos adelante. Yo creo que Europa durante la pandemia dio lecciones muy claras, ¿no? Cuando mancomunó deudas, articuló vías impositivas también comunes, se puso de acuerdo, ¿no? para abordar esa emergencia sanitaria con todo el tema de las vacunas. Ahora ha respondido de manera contundente y unitaria frente a la invasión de Ucrania, desarrollando estrategias de muy diverso tipo, sanciones, estrategias militares, ayuda humanitaria, poniendo en marcha una directiva de protección temporal que no se ponía en marcha desde la época de Yugoslavia y que nos va a permitir acoger a 4 millones de refugiados y refugiadas. Y lo que tenemos que hacer es ganar autonomía estratégica, autonomía energética, autonomía alimentaria y, mirar de cara al mundo con entusiasmo, esperanzados y pensando que verdaderamente somos una región de la que nos tenemos que sentir orgullosa, porque somos una región que debería ser, como digo, y debería estar mucho más integrada, ¿no? Salir de Europa es un drama. Debilitar a Europa es un drama. Y no hay más que ver el resultado del Brexit para darse cuenta. Ahora venimos de la radio y comentaba que habíamos tenido una legislatura pues bastante accidentada, ¿no? Empezamos con el Brexit, que se presentaba como una catástrofe, aunque finalmente pues ha sido más catástrofe para ellos que para nosotros, ¿no? Y de esto, insisto, hay que tomar nota, ¿no? Hemos afrontado la pandemia y ahora pues la invasión de un sátrapa que ha decidido pues ampliar fronteras donde no le corresponde. Y creo que estar unidos frente a esto es muy importante y que los jóvenes esto lo sepan es muy importante. Así que, agradecer, por supuesto, la recepción que hemos tenido por parte del alcalde, por parte de la Junta, aquí en esta región, que es nuestra, ¿no? Porque al fin y al cabo esta es nuestra casa. Y agradecer al Parlamento Europeo en Madrid pues habernos dado la oportunidad de venir precisamente aquí, pues a nuestro lugar en el mundo, a contar lo que hacemos, ¿no? Y ojalá podamos seguir informando más y mejor y haciendo pedagogía para llevar a Europa pues a cada rincón del mundo. Nada más, muchas gracias. Abundando en las últimas palabras que decía María Eugenia, yo tengo unos amigos en el Reino Unido, amigos de intercambios de juventud, que se hicieron del Madrid para llevarme a mí la contraria, yo del Liverpool para llevar la contraria a ellos, con los que mantengo mucha relación, ¿no? Y hace unos meses empezaron a enviarme, porque esto era anti-Brexit, empezaron a enviarme pues artículos de opinión, tanto en el Daily como en el Telegraph como en el Times, de mucha gente que ahora están viendo que esa soledad elegida que ellos decidieron, pues le está dando muchos más problemas de los que nunca llegaron a imaginar, ¿no? Y con un camino de retorno además enormemente complicado, porque si algún día desean andar ese camino de retorno, las condiciones serán bastante más duras de lo que pudieron ser en un principio, ¿no? Pero sí es verdad, fijaros que con todo lo que ha ocurrido, algo tan importante como eso se ha quedado puesto en entredicho en apenas un año. La pandemia y ahora también, como decía María Eugenia, la invasión de Ucrania, yo creo que lo que han hecho en el mundo es acelerar muchísimas tendencias, que seamos conscientes de nuestra pequeñez, de nuestra enorme pequeñez, que seamos también conscientes de lo que la globalización significó y que en esa globalización o estás con otros o estás muerto, y todo eso yo creo que ha significado y ha representado pues probablemente el inicio de una etapa para Europa que tiene una constante que ya nunca más vamos a tener que vivir, y era que cuando llegaban las campañas de las elecciones europeas teníamos que ir por las plazas de los pueblos convenciendo a la gente de lo importante que era Europa. Eso ya no va a haber que hacerlo, porque de pronto hemos descubierto no lo importante que es Europa, es que sin Europa no somos nada. Ha bastado que haya ocurrido una pandemia, ha bastado que la gente haya visto la capacidad de respuesta que hemos tenido gracias a nuestra condición de europeo. Hemos podido hacer frente a la pandemia gracias a ser europeos, no a ser españoles o a ser extremeños o a ser de Llerena, y eso hace que tengamos esa sensación que hasta ahora no la habíamos tenido nunca. Le decía yo a ellos dos al llegar aquí, ahora los que vivís en la pomada sois vosotros. Antes pensábamos que allí vivían como una burbuja, no, ahora viven en la pomada.
viven donde se reúne el gobierno que gobierna Europa, que es el Consejo Europeo, y quien lo gestiona, que es la Comisión Europea, ¿no? En ese sentido, Europa ha tomado conciencia de sus propios errores. Tomar conciencia de los propios errores significa tomar conciencia de que estábamos construyendo un edificio para una sociedad que ya no existe. Y derivado de eso, nunca nos preocupó las políticas de seguridad y defensa, de hecho nunca se han abordado. Y la OTAN no es la Unión Europea, como bien es sabido. Empezamos a ocuparnos y preocuparnos por la política agraria comunitaria hace muchos años, pero ahora resulta que no tenemos maíz, ahora resulta que no tenemos girasol, es decir, no tenemos soberanía agraria. Y llevamos años y años y años dejando en barbecho montones de hectáreas porque parece ser que nos sobraba de todo. Después de tantos años Europa no se ha tomado en serio la soberanía energética. Y ahora resulta que entramos como efecto colateral en una guerra que nos pone de rodillas al conjunto de la población europea, sencillamente porque no tenemos soberanía energética. Y ya ni os cuento de la soberanía industrial. Llegó la pandemia y aquí no había guantes, aquí no había mascarillas, porque los guantes, las mascarillas y todo se fabrica en China. Porque decidimos los europeos y de otros lugares del mundo que las industrias era mejor que se instalaran allí donde hay salarios de miseria y derechos humanos atacados permanentemente. En esa hipocresía que tenemos a veces, que es la de no contar la verdad. Y la verdad es que se permitió que casi todo lo necesario para el desarrollo industrial europeo se estaba fabricando fuera. Y ahora resulta que se paran las plantas de Volkswagen en Alemania porque los cables que se fabrican en Ucrania han sido bombardeados. Ahora resulta que como hay una explosión de la demanda, tenemos a la mitad de las fábricas de Europa paradas porque no hay semiconductores. Ahora nos hemos dado cuenta de la cantidad de errores que hemos cometido. Y ahora begin de begin. Ahora hay que volver a empezar. Y los comienzos de ese volver a empezar yo creo que son muy prometedores. Y uno de los elementos clave es el mecanismo de recuperación y resiliencia. Si el hecho de que Europa haya mutualizado la deuda es un paso hacia adelante, como generaciones, me lo decía Felipe el otro día que estuve echando un rato con él, las veces que habíamos soñado que Europa mutualizara la deuda, que no es más que nos endeudemos todos para resolver nuestros problemas, porque éramos europeos para todo, menos para lo malo. Y en ese sentido, pues creo que yo estoy muy esperanzado con el futuro de Europa, aunque esté pesimista con el futuro del mundo, porque creo que hay una clara ausencia de liderazgos. Y cuando digo ausencia de liderazgo no me refiero a los personales, me refiero a liderazgos ideológicos. O sea, el mundo ha cambiado y aquí seguimos hablando hasta casi con los mismos términos que hemos hablado toda la vida. Como si no estuviera pasando nada por ahí está cambiando todo. Sino que se vaya iros al siglo XXI aquí a la torre y ver lo que están hablando ahí en el Congreso de Marketing Digital. Todo, está cambiando todo. Y Europa, era una cosita que iba un poco lenta, ¿no? Y yo creo que los pasos que se están dando, creo que la reacción, como decían Nacho y María Eugenia, también ha sido muy potente, la reacción. O sea, el haber sido capaces de una reacción, oye, nosotros no somos neutrales en esto, ni equidistantes, pero vamos a hacer todo lo posible por no hacer una guerra mayor. Y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, que es ayudar al más débil, al invadido y sancionar al invasor. Y hacerlo con la contundencia que se ha hecho desde Europa, ¿no? Y luego ahora tenemos que ser conscientes de que si no queremos eternamente... Hay una frase del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia de hace 3 semanas, un sábado, que decía, ¿que queréis vivir en el futuro sin la energía rusa? Tomamos nota. Amenazando. Porque sabe que eso a Europa le va a costar. Nos va a costar esfuerzo y sacrificio. Entre otras cosas, nos va a costar que de una vez por todas
negro sobre blanco si queremos tener alternativas a las energías fósiles o no. Y para eso pues hay que invertir en renovables. Y hacerlo para que algún día, y en investigación para que se pueda acumular, para que se pueda guardar y que algún día pues, le podamos decir a otros, oye, está muy bien lo de vuestro gas, pero ya no lo necesitamos. Y entonces yo creo que vamos a estar en unos años clave y fundamentales. Y termino con la última reflexión. Nunca se ha producido lo que se va a producir desde ahora hasta el año 27. Nunca. Van a coincidir en el tiempo el N+3 del anterior programa operativo, es decir, los últimos años de ejecución del programa 14-20, que son hasta diciembre del año que viene, con el nuevo programa operativo, que se va a aprobar a lo largo de los próximos meses, nosotros estamos ya terminando de perfilarlo, con el mecanismo de recuperación y resiliencia. Es decir, esta es una oportunidad histórica. A mí que no me gusta mucho eso de usar la palabra histórica, porque la historia, ha habido tantas cosas históricas a lo largo de la historia que nada es histórico, simplemente es. Pero van a ser años muy importantes para esta tierra, muy importantes para España y sin duda ninguna para nosotros. Es decir, no podemos permitirnos el lujo de no saberlo aprovechar. Y eso pasa por lograr que en Extremadura en un futuro próximo tengamos mucha más gente de la que tenemos con salarios medios y medio altos. La gran diferencia que tenemos en estos momentos en Extremadura, que hace que cuando tengamos trabajando como tenemos ahora 50.000 personas más de las que había hace 6 años, seguimos teniendo mucha gente en riesgo de exclusión, precisamente porque los salarios no van acompasados a la media española. ¿Cuál es la razón? El tipo de empleo. Por eso hay que traer más industria, por eso hay que traer más tecnología, para que los convenios colectivos de esos otros sectores que son muy buenos, porque lo demás es engañarnos, ¿eh? O sea, seguir comparándonos en función de cuántos parados tienen uno y cuántos parados tienen otro, ese truco a nosotros ya no nos vale. Hay que empezar a hablar de las cosas de comer. Las cosas de comer son los salarios. Y esta región no se puede acomodar ni conformar con tener a la gente trabajando, con tener a más gente trabajando. Tenemos que tener a más gente trabajando en sectores donde haya salarios importantes, que suban la renta media de Extremadura y saque a la gente del riesgo de exclusión. Ese tiene que ser el cambio. Y ahora hay una oportunidad. Porque toda la relocalización de la cadena de valor, incluida la producción energética, mira hacia territorios como el nuestro. Y esa oportunidad no la podemos perder. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, presidente. Antes de dar paso a las preguntas, os quería informar que a las 11:15, dentro de las actividades que está organizando el Parlamento y la Comisión Europea aquí en Badajoz, que sepáis que vamos a hacer una foto de familia y va a ser un acto simbólico en apoyo de Ucrania, en el que van a participar un centenar de jóvenes de Extremadura, de otros puntos de España y también portugueses, y también alumnos de las 3 escuelas embajadoras que hay en Badajoz, que son el IES San Roque, el IES Rodríguez Moñino y el Colegio Sagrada Familia, ¿vale? Además, luego vamos a dar también, veréis ahí que hemos instalado unas letras gigantes de Europa con 550 plantas que vamos a distribuir a los viandantes como para movernos, para movilizarnos por el futuro de Europa, sobre la conferencia del futuro de Europa. Comentaba el eurodiputado, se va a hablar con los jóvenes de ese cambio climático y tal. Ahora, ¿de qué se va a hablar con los jóvenes? ¿Qué se pretende transmitir? Supongo que son ellos más los que van a decir lo que opinan, pero no sé por dónde van a ir un poco la conferencia. Gracias, de Europa Press. Gracias. Sí, como dices, hemos venido a escuchar y a contrastar, pero las peticiones van a ser suyas. Algunas se han expresado ya en algunas encuestas, eurobarómetros de los que hemos dispuesto antes. Muy por encima de otras preocupaciones de los jóvenes europeos está el cambio climático. Y ahí hay una diferencia esencial en porcentaje de preocupación con otras capas de la población. Esa conciencia ambiental nueva, asentada en los jóvenes, todavía encuentra en algunos otros sectores algunas dificultades para asentarse, pero los jóvenes lo tienen muy claro. Otro aspecto que los jóvenes creo que nos van a decir, porque está en las encuestas, todo el tema de movilidad estudiantil y profesional, la necesidad de homologar los títulos académicos y profesionales
para que esa movilidad sea real, para que la teoría de la libertad de movimiento de trabajadores sea real, requiere que se coordinen los sistemas educativos, que son muy diferentes, de tal manera que un título expedido, un título académico o profesional, de formación profesional expedido en un Estado miembro pueda ser válido en otro. Esa es una de las preocupaciones esenciales. Ha aparecido también, de una manera quizá más sorprendente, el valor de solidaridad entre los socios, y yo supongo que esa idea se ha reforzado a partir de la crisis de Ucrania. Yo tengo mucha curiosidad de saber cómo los jóvenes enfocan la cuestión de Ucrania, en la que se tocan muchos asuntos en las que las posiciones de la población joven en general han sido diferentes, por ejemplo, la aproximación militar a las crisis y este tipo de cuestiones. Pero la agenda, como decías, es de abajo arriba y, por tanto, vamos a escuchar lo que nos dicen estos jóvenes españoles y portugueses y qué asuntos diferenciales pueden tener ellos respecto de lo que puedan tener a lo mejor chicos de Francia o de Dinamarca o de Grecia. Sí, Extremadura. Sí, Extremadura 7 días. Buenos días. A mí me gustaría saber realmente si los jóvenes españoles tienen la conciencia real, asumida desde la escuela, desde la primaria, de lo que significa ser europeos y estar en Europa. Sí, sí. Pues muchas gracias. Lo que nos dicen los eurobarómetros es que en España hay solo un 30% de jóvenes que dicen conocer la Unión Europea. En Portugal ese porcentaje sube a 64%. Esto significa algo, ¿no? Deberíamos poder leer ese resultado, qué arroja eso, ¿no? Quizás Portugal tiene más conciencia de su integración en Europa, quizás tiene más conciencia de su dependencia de Europa, quizás está más cohesionado internamente, ¿no? Y no tiene tantos movimientos o tantos partidos o formaciones políticas que cuestionan Europa o que creen que pueden vivir fuera de Europa. Quizás han hecho más pedagogía, ¿no? Ahí habría que ver, ¿no? Pero es cierto que el porcentaje en el caso español es bajo y una de las intenciones que tenemos, tanto con la conferencia como con este tipo de actos que ha promovido el Parlamento en Madrid, pues es precisamente acercar Europa a los jóvenes, ¿no? Porque es que ellos no van a tener futuro sin Europa. O sea, básicamente no hay nada para ellos que se pueda pensar fuera de esta región del mundo, ¿no? Entonces es muy importante que no solamente se sientan, por decir, sujetos pasivos, ¿no? Que reciben cosas de Europa, sino también sujetos constructivos, activos, que forman parte de Europa y que tienen voz en Europa. Es que no nos hemos creído que somos la cuarta economía del euro y no nos hemos creído que España tiene un peso importante en Europa. A España se la escucha en Europa. Se ha visto ahora con la gestión de la isla energética, se ve con la gestión de las fronteras, se ve con la gestión que hacemos de la política exterior, por ejemplo, en relación a Marruecos, porque somos una frontera importante para según qué cuestiones, ¿no? Y se ha visto también en el modo en el que se ha mirado pues, la legislación que ha impulsado, por ejemplo, este gobierno. Y digo este gobierno porque es el que nosotros hemos vivido como eurodiputados, ¿no? Que nos hemos integrado allí, pues tanto Nacho como yo, en 2019. Entonces, bueno, es importante que se visualice, ¿no? Yo le digo a mucha gente que vaya, no solamente visita, sino, bueno, pues el presidente de la Junta, que yo sé que va porque forma parte del Comité de las Regiones, ¿no? Pero, bueno, los presidentes de las diferentes juntas, los alcaldes y alcaldesas, los miembros del gobierno, que vayan, que se les vea allí, que se les vea interactuando con otras personas allí, ¿no? Porque, bueno, eso nos da credibilidad, nos da legitimidad y, sobre todo, nos pone en el lugar no solamente que tenemos, sino que merecemos tener. Y esto es una cosa que se tiene que visualizar y ahí los medios de comunicación pues sois importantes porque, bueno, sois el canal, ¿no? A través del cual pues llega todo esto a todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, pues ahí estamos. Vamos a trabajar, bueno, fuertemente por eso. Muy bien. ¿Querías una pregunta ahí? ¿Sí? No sé si hay percepción en el seno de la Unión Europea de que Europa está ahora más unida por el tema de la guerra de Ucrania. Dentro de lo negativo que ha sido, parece que países como Polonia o Hungría parece que ahora se unen más a Europa, que parecían bastante separadas, ¿no?
esta es la constatación de lo que se ha dicho aquí ya por parte de Guillermo y por parte de María Eugenia. Lo que descubrimos dramáticamente es que la escala nacional ya no nos sirve para muchas cosas. Y eso ha pasado en muchas ocasiones en el pasado y hoy se demuestra cada vez más. Y la Unión Europea reacciona muy bien ante las crisis, reacciona muy bien bajo presión. Lo hemos visto con el Brexit. La lógica británica era: la unidad europea no va a durar, yo sabré encontrar grietas y eso creará dificultades. Quienes apostaron por esa idea de que Europa se hundía tras el Brexit perdieron. Quienes apostaron por que Europa perdería y no sería capaz de gestionar a través de los Estados-nación una crisis como la de la pandemia perdieron en los dos frentes, en los frentes sanitarios, con la producción y la participación en la confección y distribución de las vacunas y con la respuesta financiera a los resultados, a las consecuencias de la pandemia, perdieron. Y otra gente que habrá dicho ahora: la Unión Europea no será capaz de gestionar una amenaza tan dura, tan directa y tan fuera de su ámbito habitual como es una amenaza bélica por parte de Rusia. Bueno, la mejor constatación de que otra vez han perdido la apuesta los que pensaban que no seríamos capaces está muy clara. Putin mandó 27 cartas a cada uno de los gobiernos nacionales con sus exigencias. Recibió una sola respuesta. Esa es la constatación gráfica de que en esta situación también la Unión Europea se ha crecido ante una crisis que no es de la naturaleza de las crisis con las que la Unión Europea estaba diseñada para enfrentar, pero lo está haciendo, como se ha dicho aquí, por todos los medios diplomáticos, aislando a Rusia en Naciones Unidas, humanitarios, abriendo las fronteras y legalizando la presencia de todas esas personas aquí, dando medios militares, esto es completamente nuevo, y aislando a Rusia desde el punto de vista internacional y con las sanciones. Siempre decía María Eugenia que siempre se puede hacer más, porque alguien decía: oiga, esto hace 6 meses era impensable. Como era impensable 6 meses antes que Europa se pusiera de acuerdo en financiar, en producir y en distribuir vacunas. A veces los europeos, porque vivimos en sociedades libres y críticas, no nos valoramos como se nos valora desde fuera. ¿Por qué creen ustedes que hay millones de personas jugándose la vida para venir aquí? ¿Por qué esto funciona mal? No, la gente se juega la vida para venir aquí porque esto le parece un modelo de vida mucho mejor del que han vivido en muchas partes del mundo. Pongámonos un poquito en valor. Si hay que decir que la Unión Europea lo ha hecho bien con el Brexit, lo ha hecho bien con la pandemia y lo ha hecho bien con esta crisis de Ucrania, digámoslo, no nos dé miedo decirlo. Yo recuerdo haber hecho una entrevista con un medio de comunicación de Extremadura y la tesis era: bueno, pero estas sanciones no van a servir para nada. Oiga, el que ha invadido un país es Putin. A ver si ahora la responsabilidad de lo que está pasando en el mundo es de la Unión Europea. Pues no, la Unión Europea ha hecho unas sanciones que ya han provocado una situación que le obliga a Rusia a pedir que las ventas de gas se le paguen en rublos para intentar sostener su moneda. Quiero decir, estas sanciones que no se sabía, bueno, sí se sabe, ¿verdad? Ya se sabe que están haciendo mucho daño y se sabe que seguramente ayudarán también con el heroísmo ucraniano de resistir heroicamente con unas capacidades teóricamente mucho menores que las rusas. La ayuda europea, el aislamiento, yo creo que las conversaciones que se están teniendo en Turquía y en otros sitios son una consecuencia directa de que los planes de Putin se han venido abajo uno tras otro. Una resistencia militar que no esperaba, una actitud inmediata de la Unión Europea y fuerte que no esperaba, y un aislamiento internacional en Naciones Unidas. Todo eso le ha salido mal. Eso es lo que ayuda, como decía Guillermo, a que sin que nosotros entremos en la guerra, podamos ayudar a que acabe la guerra, poniendo a esas dos partes que tienen que hablar en una situación más homogénea. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Hola, buenos días. Ay. José Emiliano Barrena, de la SER. Llevábamos los medios muchos meses, años, hablando de la reforma de la PAC. No sé si tenemos que ir a una reforma de la reforma a partir de ahora con esa situación de necesidad de alimentos. Y también si como parlamentarios europeos se tiene conciencia en Bruselas de la importancia de Extremadura a la hora de apostar por las renovables.
Bueno, yo creo que no hay que abordar una reforma de la reforma, sino adoptar las medidas excepcionales que la situación excepcional requiere, y creo que estas medidas se han adoptado con la resolución que se aprobó en el Parlamento Europeo la semana pasada, la resolución sobre soberanía alimentaria, donde se planteaba, bueno, pues una suspensión temporal de las cláusulas ambientales o de las exigencias de las estrategias de la granja a la mesa y de la biodiversidad. No creo que haga falta reformar una PAC que, por cierto, ya ha sido renovada y reformada, y la que está en vigor, la que va a entrar en vigor, bueno, ya incorpora elementos bastante novedosos. Yo espero que las medidas que hemos tenido que adoptar, bueno, pues no nos lleven a desmontar por completo pues todo lo que hemos montado, que lo hemos montado precisamente porque hemos venido aprendiendo también, ¿no? Yo creo que la estrategia de la granja a la mesa es una buena apuesta. Lo que pone de manifiesto es la necesidad de ir modificando paulatinamente, bueno, pues ese modelo productivo, y de hecho se habla de esa transición, de todas las transiciones que tenemos que abordar para ganar soberanía y también ganarla a largo plazo, ¿no? Y bueno, esto no tiene por qué eliminarse, ¿no? Basta con saber acomodar y saber ajustar, pues, a los tiempos lo que merezca la pena hacer, ¿no? En cuanto a la importancia de Extremadura respecto de las renovables, creo que se tiene muchísima conciencia. Y de hecho, en cuestiones energéticas, toda Europa mira al suroeste europeo, no solamente a Extremadura, ¿no? Sino también, pues, a Portugal, en algunas cosas para mejor, en otras para peor, a mi modo de ver, pero sí es cierto que nosotros en este momento, Extremadura, tiene un papel protagonista tanto por lo que se refiere a las cuestiones energéticas como por lo que se refiere a las cuestiones alimentarias, que son las dos cuestiones grandes, gordas, impresionantes, que vamos a tener que abordar más allá de, como digo, circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo con el caso de Ucrania. Extremadura tiene un papel importantísimo, aunque seamos solo 2 eurodiputados y aunque seamos una región bueno, que tiene también seguramente sus problemas. Creo que para nosotros hay, ya lo ha dicho también el presidente, ¿no? Para nosotros yo creo que hay un futuro halagüeño dentro de Europa, si sabemos gestionar bien nuestro potencial. Y creo que el potencial lo tenemos, nos lo tenemos que creer, y también tenemos que ser exigentes y demandar cosas a cambio de lo que damos, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos más empresas, necesitamos más inversión, necesitamos más comunicación, más interconexión y más hospitales, más colegios, más universidades, y todo eso es el momento de pedirlo, porque vamos a dar mucho y por tanto también tenemos que recibir. Es lo justo para repartir de manera adecuada las cargas, las responsabilidades, los costes y los beneficios. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más sobre temas europeos? ¿No más? Muy bien, pues si queréis hacer alguna pregunta de otros temas, ahora es el momento. Sí, yo quería preguntarle al presidente Hernández Vara, de nuevo hay una convocatoria de transportistas, se van a concentrar ante la delegación del gobierno, persisten a pesar de, bueno, de esos acuerdos alcanzados. ¿Qué opinión le merece? Todo el respeto del mundo por su posición, si bien hay que reconocer que el Reino de España va a hacer un esfuerzo mayúsculo para intentar responder a la mayor parte de sus reivindicaciones, ¿no? Recuerdo que son dineros que salen de los bolsillos de todos los ciudadanos y nada más. Yo creo que eso es lo que deberían de entender. No, dicho esto, todo mi respeto, aunque parece que está bastante normalizada el transporte, ¿no? Por lo que he podido saber a lo largo de la semana, hablando con mucha gente de la región, está prácticamente normalizado. Para el presidente, hoy es el primer día de las bonificaciones de las gasolineras. ¿Cree que se está haciendo de la forma adecuada, teniendo en cuenta que alguna estación de servicio dijo que a lo mejor hoy no habría o se planteaba el abrir por el hecho de que no podían adelantar esa cantidad? Sí, yo hablé antes de ayer por la tarde con Lorenzo, el presidente de Iberdoex. A raíz de esa conversación hablé con el Gobierno de España, también la delegada lo había hecho, y hay un compromiso por parte del Ministerio de Hacienda de que esa cláusula que viene en el Real Decreto Ley, por la que hay un compromiso por parte de la agencia tributaria de liberar el anticipo lo antes posible,
pues se puede hacer a lo largo de la semana que viene, ¿no? Que sería lo que yo creo que resolvería el problema sin ninguna duda, ¿no? Que ellos puedan presentar hoy ya el justificante del 90% de lo que el año pasado facturaron, e inmediatamente le ingresarán esa cuantía en su cuenta a vuelta a correo. Entonces yo creo que si a lo largo de la semana que viene la agencia tributaria, que sabemos que es de lo más eficaz que tenemos en nuestro país, ha dado sobradas muestras de ello, pues estará el tema resuelto. Obviamente, si transcurrieran más de una semana, tendríamos un problema. Y es que estas pequeñas gasolineras no tienen músculo para poder aguantar. Y eso es lo que debe de hacer llevar a la agencia tributaria, y como parece pueden tener el lunes allí todos los documentos que justifiquen la facturación de las gasolineras del año pasado, pues que se libere esa cantidad para que no haya ningún problema. Porque creo que es clave, y si eso es así no habrá ningún problema. Yo sé que desde el minuto 1 la voluntad por parte de ellos ha sido excelente, ¿no? Era un problema de imposibilidad de hacer frente a esto si se alarga en el tiempo, no tienen músculo financiero para poderlo hacer.